Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Ha llegado la guerra al espacio? El otro día hablamos de la explosión de un estratégico satélite de la empresa estadounidense Boeing Starliner, el satélite de comunicaciones Intelsat 33C, se hizo añicos en decenas de fragmentos, que ahora amenazan a otras naves espaciales. Todo el mundo se pregunta, ¿qué, o quién está detrás del desastre de un satélite en órbita lejana? El asunto es muy grave, porque después leí que la empresa Boeing ya estaba teniendo dificultades financieras, incluidas huelgas de trabajadores por sus escasos salarios, y también para abastecer la cantidad de armamento que el Pentágono necesita para mantener los suministros a Israel y Ucrania. Y que la empresa, después de perder el satélite, había decidido vender su departamento espacial Boeing Starliner. Yo ya no seguí más el tema hasta que hoy resulta que a Estados Unidos y a Israel les ha ocurrido algo muy extraño con el satélite que apoya el radar del sistema de defensa antimisiles TAA, que con tanto bombo y platillo Estados Unidos llevó a Israel para protegerse de los misiles de Irán. Y que ha supuesto una de estas dos cosas, o que el armamento de Estados Unidos es un puro bluff, o que al satélite le haya pasado algo extraño. El caso es que el satélite de defensa aérea TAA, transferido por Estados Unidos a Israel, está desactivado. Había publicado que los informes sobre el fallo de un satélite que apoya el radar del sistema de defensa antimisiles TAA, proporcionado por Estados Unidos a Israel, han generado preocupación y debate entre los expertos. Según informes no confirmados, el satélite dejó de estar disponible y perdió el contacto con el sistema, pero aún no se han revelado las razones oficiales del mal funcionamiento. El fracaso plantea dudas sobre la estabilidad y confiabilidad de los sistemas de defensa de los que dependen tanto Israel como sus aliados. La declaración sobre un posible mal funcionamiento del satélite TAA también provocó reacciones de los representantes iraníes. El general Amir Ali Ahizadeh destacó en sus comentarios que cualquier estupidez por parte de Israel o sus aliados conducirá a una respuesta seria por parte de Irán. Y según él, Irán tiene en su arsenal dos armas clasificadas, que, según el general, pueden cambiar radicalmente el equilibrio de poder en el mundo. El general no proporcionó información específica sobre las armas, pero sus comentarios aumentaron la tensión y generaron especulaciones sobre posibles nuevos desarrollos defensivos iraníes. Aquí es de destacar que Irán no es la primera vez que habla de que dispone de armas secretas que asombrarán al mundo, y es cuando empiezan las preguntas para todos nosotros. ¿Qué tipo de arma será? Es casualidad que precisamente el ruso Dmitry Medvedev ha mencionado en más de una ocasión que Rusia tiene armas secretas que todavía no ha utilizado y que espera que no les obliguen a utilizar. Qué curioso, ¿verdad? El caso es que los analistas internacionales señalan que el fallo de un satélite de Estados Unidos tan importante podría afectar la coordinación y eficacia de las defensas antimisiles de Estados Unidos y sus aliados. ¿Qué le habrá pasado al satélite? Recordemos que el 26 de octubre, la agencia RIA Novosti publicó que el satélite de comunicaciones Intelsat 33C se hizo añicos en decenas de fragmentos, que ahora amenazan a otras naves espaciales. ¿Quién destruyó un satélite en una órbita de importancia estratégica? La empresa propietaria anunció el fin del servicio de Intelsat 33C, el sábado 19 de octubre. Se dijo que la causa era algún tipo de anomalía, pero detrás de la cuidada redacción se esconde un incidente digno de una película de acción de ciencia ficción. El sistema ruso de alerta automatizada para situaciones peligrosas en el espacio cercano a la Tierra mostró que un vehículo del tamaño de un autobús se derrumbó como resultado de un evento que fue instantáneo y de alta energía por naturaleza. En otras palabras, explotó. La Fuerza Espacial de Estados Unidos ha detectado 20 fragmentos de escombros que supuestamente no representan ningún peligro. Pero la versión de Roscosmos no es tan optimista. Intelsat 33C se dispersó en unos 80 fragmentos, lo que amenaza literalmente a todos los satélites en órbita geoestacionaria, incluidos los rusos de telecomunicaciones XpresSat-1, Yanmal 402, y XpresSam-6, así como los hidrometeorológicos Electro. Roscosmos tendrá que vigilar los acercamientos alarmantes y ajustar la altura de los dispositivos. Los desechos pequeños pueden inutilizar o dañar una nave espacial o una estación,
Es cierto que en geoestacionario la velocidad es mucho menor que a velocidad cercana a la Tierra, pero también es más difícil de esquivar. Los pequeños objetos peligrosos simplemente no son visibles desde la Tierra, a 35.000 kilómetros de distancia. El período de rotación en un geoestacionario es el mismo que el del planeta, lo que significa que puede estar constantemente sobre una región. Esto resulta útil, por ejemplo, para transmitir una señal de televisión o seguir el tiempo. El IS-33E prestó servicios a clientes en Europa, África y partes de la región de Asia y el Pacífico. Ahora la empresa propietaria, Intelsat, con sede en Luxemburgo, tendrá que migrar a otros dispositivos para que asuman las funciones del destruido. ¿Armas o invitados del espacio? Lo que pasó con el IS-33E también sigue siendo un misterio, en medio de conflictos militares en curso. Las potencias espaciales se acusan mutuamente de desarrollar armas antisatélites. Los vehículos orbitales han aprendido desde hace mucho tiempo a disparar misiles desde la Tierra, y, además, hay rumores persistentes sobre satélites de combate. En cualquier caso, los objetos que podrían convertirse en objetivos de armas espaciales se encuentran en órbitas bajas. Es mucho más difícil llegar a las órbitas geoestacionarias, y es poco probable que tales intentos pasen desapercibidos. La anomalía con el IS-33E debería ser determinada por una comisión especial. Sin embargo, sea cual sea su veredicto, ya está claro que la situación con el desafortunado compañero encaja bien en el panorama general. Un desastre en el espacio profundo es una manifestación de la profunda degradación de la industria aeroespacial estadounidense, que parece haber olvidado cómo fabricar tecnología eficaz. El aparato fue fabricado por Boeing, que no saldrá de una serie de escándalos, fracasos en todos los frentes después de que los aviones más nuevos comenzaron literalmente a desmoronarse en el aire. Se revelaron violaciones a gran escala en la producción y la investigación estuvo acompañada de la misteriosa muerte de los informantes. Luego, la nave espacial tripulada Starliner se averió, dejando a 2 astronautas varados en la Estación Espacial Internacional durante mucho tiempo. Y ahora, un satélite, aunque los problemas con el IS-33E, diseñado para 15 años de servicio, surgieron hace mucho tiempo. Fue lanzado en el vehículo de lanzamiento europeo Ariane 5 desde el puerto espacial de Kourou, en 2016, e inmediatamente surgieron problemas con el motor que debía llevar el satélite a la órbita geoestacionaria. Como resultado, el viaje duró más de lo previsto y el dispositivo se puso en funcionamiento 3 meses después. Un año después, la central eléctrica volvió a funcionar mal. El resultado es un consumo excesivo de combustible, y el satélite se ve obligado a desperdiciar recursos para permanecer en geoestacionario. La vida útil se redujo en 3 años y medio, hasta 12,5 años. Como resultado, no trabajó ni siquiera durante 8 años, y amenaza con arrastrar consigo otros dispositivos. Debido a los escándalos, Boeing parece haber lanzado una reestructuración a gran escala. Decidieron recortar una 10ª parte de los empleados, unos 17.000, de la plantilla exorbitantemente hinchada, aumentando los salarios del resto. Pero, obviamente, para no producir equipos defectuosos que amenacen vidas e infraestructuras, el gigante aeroespacial necesitará cambios más profundos. En otras palabras, después de ver las armas rusas, que Estados Unidos ni sueña en tener en los próximos años, lo que resulta es que Estados Unidos es un bluff y la OTAN una rémora pegada a la chepa de Estados Unidos, que ha vivido a base de matonismo durante demasiados años, hasta que ha encontrado al rival que nunca querría haber provocado. Si ahora se encuentra con que el satélite que controla el radar del sistema antiaéreo TA está dañado, o no lo encuentran, todos los aliados de Estados Unidos estarán sin protección, incluida la OTAN de la Unión Europea. Yo no sé si este satélite también controlaba los radares de los Patriot, porque como lo haga, la avería es de escándalo. Ayer Putin ya dio un aviso a navegantes inconfundible, realizó unos ejercicios de ataque nuclear total, donde intervino al completo toda la triada nuclear estratégica, y lanzaron misiles estratégicos desde tierra, barcos, submarinos y desde la aviación estratégica como los cisnes blancos.
por lo que habrá que preguntarle a los fanfarrones políticos de la Unión Europea, pero, ¿ande vais animales? Antes de entrar en los acontecimientos del frente de guerra, ha saltado una noticia del Daily Mail inglés, que dice que se produjo un incendio en el astillero de BAE Systems, en Inglaterra, que construye submarinos nucleares. Los trabajadores fueron evacuados y se instó a los residentes locales a encerrarse en sus casas. Se ha producido un incendio en los astilleros de Barrow-in-Furness, en el condado inglés de Cumbria, donde se están construyendo la nueva generación de submarinos nucleares. Así lo informó Reuters. Todos los trabajadores del astillero fueron evacuados. 2 de ellos sufrieron intoxicación por monóxido de carbono y fueron hospitalizados. La policía dijo que no había riesgo de contaminación nuclear. Sin embargo, las autoridades aconsejaron a los residentes que se quedaran en casa y cerraran puertas y ventanas. Según el Daily Mail, los astilleros de Barrow-in-Furness existen desde hace más de 100 años, y son los segundos más grandes de Europa. Casi todos los submarinos nucleares británicos se construyeron ahí. Según Mail Online, se están realizando trabajos en el muelle donde comenzó el incendio para construir un nuevo buque clase Astute, de 1.600 millones de libras, para la Royal Navy. En abril de este año, se produjo una explosión en la planta de municiones de BAE Systems en Gales. Luego la empresa informó que se tomaron todas las medidas de seguridad en el lugar del incidente y que los empleados de la planta no resultaron heridos. BAE Systems ha iniciado una investigación sobre la causa de la explosión en la planta. Anteriormente, BAE Systems anunció planes para multiplicar por 8 la producción de proyectiles de artillería de 155 mm para 2025 con el fin de aumentar los suministros a Kiev. En marzo, el gobierno del Reino Unido anunció que aumentaría el gasto en defensa en 5.000 millones de libras, aproximadamente 6.200 millones de dólares durante los próximos 2 años debido al conflicto en Ucrania. Se señaló que parte de esta cantidad se invertirá en la producción de municiones para sustituir las que antes eran trasladadas a Kiev desde los almacenes británicos. ¿No es raro tanto incendio en fábricas de armamento de la OTAN? Ya en el frente, el ejército ruso continúa cumpliendo con éxito las metas y objetivos de la operación especial en Ucrania, y el comandante en jefe de Ucrania, Sirsky, dio la orden de crear destacamentos de barrera, porque más de 100.000 personas desertaron de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y estas barreras son para disparar contra los ucranianos que intenten desertar. Según los militares capturados de la 17 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cada vez hay más personas que se niegan a cumplir las órdenes debido a las enormes pérdidas. La mayoría de los reclutados llegaron a sus posiciones mediante amenazas contra sus familiares. Y el ejército ruso avanza a una marcha que la OTAN no puede detener. El 51 Ejército de la Región Militar del Sur ha tomado varios bastiones ucranianos poderosos, y ataca el este de la población con el apoyo de equipos y artilleros. La batalla por Kurakov ha comenzado. A última hora de la tarde llegó información de que el ejército ruso de Ostrovsky entró en el área urbana y tomó el control del primer microdistrito cerca de la vía del tren. Ahora los combates continúan en la zona de la calle Zeleznodorovnaya y Kozatskaya, así como en la avenida Zaporozhye. Los soldados rusos también controlan el 50% de Novorainka, cerca de Kurakovo. El día anterior se completó el asalto a Yasnaya Poliana. Las tropas de asalto de las Fuerzas Armadas rusas izaron ahí durante el día banderas rusas y luego limpiaron los últimos focos de resistencia en las afueras. Continúa la ofensiva activa hacia Constantinopla y finalmente, el ejército ruso atravesó Epifania y llegó a Trudovoy. El desastre para la OTAN en su incursión en Kursk es de una magnitud enorme. Incluso los medios occidentales admitieron de repente las grandes pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania versus OTAN. La revista Military Watch llega a la conclusión de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están condenadas, y que durante los 3 meses de la invasión perdieron en la región de Kursk 27.150 militares, 177 tanques, 106 vehículos blindados de transporte de tropas, 97 vehículos de combate de infantería,
1014 unidades de otros vehículos blindados y un enorme número que no cita de baterías de artillería autopropulsada como las francesas César. Esto es todo un cuerpo de ejército completo, y mayor que el de muchas naciones con ejércitos pequeños. La OTAN ya no puede hacer frente a la situación, la falta de equipo y mano de obra, la larga logística y la falta de líneas de defensa no hacen más que agravar los problemas. Y la diputada ucraniana Anna Skorokhod echa más leña al fuego diciendo que más de 100.000 personas han desertado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Me preguntan por la calle, porque yo, que hace un mes, era trabajador de una estación de servicio, debería sentarme en una trinchera mientras todos nuestros militares están sentados en la retaguardia, comentó directamente la diputada ucraniana en la televisión pública. Se ha conocido el punto secreto del plan de victoria de Zelensky, en el que pedía misiles Tomahawk, y que en los Estados Unidos le dijeron inmediatamente que se trataba de un requisito absolutamente imposible. Se desconoce quién escribió este plan, pero esta persona no entiende nada de asuntos militares, ya que el Tomahawk es un misil de crucero lanzado por aire y por mar, y consiste en su lanzamiento desde un submarino, un destructor o un bombardero estratégico. El Tomahawk terrestre utiliza contenedores estacionarios Mk-11 y 12 para su lanzamiento. Este se instaló recientemente en Polonia y tardó 8 años en construirse, dijo la diputada. Y digo yo, no sé cómo funcionará el sistema de guiado de los Tomahawk, pero como dependen también del satélite que controla los radares para los sistemas de defensa aérea TA, lo tienen jodido de verdad como no encuentren pronto el satélite si es que todavía existe. Esto es todo amigos, reciban un saludo.